5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Hoy queremos estar viendo el tema la fuente de nuestra redención es el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Nos dice la palabra en Romanos capítulo 5. Nos dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Uno podría, hermanos, preguntarse, ¿por qué Dios envió a su Hijo a morir? ¿Por qué hemos recibido el beneficio de la salvación? ¿Por qué nosotros podemos encontrar en Dios perdón de pecados y vida eterna? Y la Biblia es abundante para responder esto. Toda la obra de salvación que Dios ha ejecutado para redimir, rescatar a los pecadores, tiene una fuente, una razón, una causa. Y pienso que es una de las cosas que la gente ignora. Y digo ignorar usando la palabra en el sentido de echar a un lado, desprecia. La causa de nuestra salvación es que tú eres bueno. No, porque la Biblia enseña que no somos buenos. Mira lo que dice en el versículo 6. El estado espiritual en que Dios nos halló es este. Éramos débiles. El estado espiritual en que Dios nos halló fue este. Éramos débiles. Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, miren cómo lo dice claramente el pasaje. Cuando éramos débiles, sin fuerza, enfermos, inclinados a todo tipo de maldad e incredulidad, cuando no podíamos valernos por nosotros mismos, incapaces de salvarnos, incapaces de creer, habiendo perdido toda capacidad de hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere con debilidad, no está hablando simplemente de debilidad física. Así nos dice Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ese momento, en esa condición, es que el hombre y la mujer, sin haber recibido a Cristo, se encuentran. Todo joven sin Cristo es un débil porque no se puede acercar a Dios. Está muerto en su pecado. Toda mujer está entregada a su delito. Dice el versículo 8, después de la coma, en la parte B, en que siendo aún pecadores. Miren la Biblia, la palabra de Dios, cómo expresa la realidad de toda persona
que no ha creído en Cristo, que es incrédula, débil espiritual, pero también una persona pecadora, un impío. La palabra en el versículo 6, mire lo que dice el texto. Al final, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Hay dos nombres allí que utiliza la palabra para hablar de toda persona sin Cristo. Versículo 6 le llama impío. Versículo 8 le llama pecador. Toda persona sin Cristo es un impío y pecador. La palabra utilizada allí como impío es todo aquel que está entregado a lo que Dios aborrece, describiendo una realidad del corazón. La palabra impío viene de una raíz, otra palabra que es pío. Pío es una persona piadosa, una persona que tiene una comunión con Dios. Impío es lo contrario, una persona que no tiene comunión con Dios, una persona que aunque puede estar en la iglesia, una persona que aunque pueda cantar himnos, aunque pueda leer la palabra, no tiene parte ni suerte con Dios. Es un hijo de Satanás. Y miren lo que yo acabo de decir. Tú puedes tener formas externas, prácticas externas parecidas a un cristiano. Pero yo voy también a la iglesia como va Juancito, que es cristiano. Pero yo oro igual que Juancito, que es cristiano. Pero yo canto igual que Juancito, que es cristiano. Esas son cosas externas que la gente puede creer que porque hace esas cosas ya es un hijo de Dios. No. Es un error. Es como si yo, que no soy médico, me pusiera una bata de médico. Voy ahí, aquí hay un lugar donde venden uniforme. Una bata es un uniforme. Yo quiero un uniforme de médico. Ah, sí, tenga. Son 200 lempiras. Compro mi bata de médico. Voy a la farmacia, que también vende las cosas de médico ahí. Yo quiero un estetoscopio, eso que se pone en los oídos para escuchar el corazón. Y lo compro. Ah, sí, son 150 lempiras. Entonces, yo vengo aquí a la iglesia, me pongo mi bata, me pongo un estetoscopio y yo le pregunto a usted, porque tenga yo esa ropa externa, ya soy un médico. ¿Verdad que no? No. Eso mismo pasa con la persona que viene a la iglesia. Canta como un cristiano. Oye la palabra como un cristiano. Pero esas son cosas externas, no te hacen cristiano. ¿Cómo te llama Dios? Impío. ¿Cómo te llama Dios? Una persona que no tiene comunión con Él. Una persona que está entregada a su pecado. Por eso lo llama pecador también. Su práctica es la de pecador. Su vida es la de un pecador. Aquel que anda apartado de Dios. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos del amor de Dios, revelada a los hombres, Dios revela su amor a impíos. Dios revela su amor a pecadores. Eso es lo primero que tenemos que ver. La condición de toda persona sin Cristo es de ser un impío. No tengo comunión con Dios. Él no me ha salvado todavía. Él no me ha visitado con su salvación. Yo soy un pecador sin arrepentimiento. Yo soy un pecador que no ha recibido a Cristo en su corazón. Esa es mi condición. Si yo no tengo a Cristo, y es importante verlo, yo debo de entender
que aquí no se está hablando para humillar a las personas. Dios básicamente expresa estos nombres, señala a las personas de acuerdo a su condición, a su estado espiritual. Digo esto porque muchas iglesias ya no mencionan estas palabras. Estas palabras están vetadas como si fuera algo malo decir que la persona sin Cristo es un impío y un pecador. No es nada malo. Eso no es una ofensa, es un nombre que Dios le da a la persona. Es un nombre que Dios le da a la persona. ¿Para qué? Para que el pecador vea su verdadera condición. Para que el pecador entienda que todas esas prácticas externas que él hace no sirven para nada delante de aquel que escudriña el corazón y que conoce tu corazón y toda tu vida. Entonces, Dios está claro, siendo aún pecadores, versículo 8, por los impíos éramos débiles, así es como Dios nos describe. Si estamos sin Cristo, no es el punto de una ofensa, es el punto de señalar la condición verdadera de toda persona, para que nadie se engañe, porque yo me puedo engañar y puedo engañar a otra persona, pero yo no puedo engañar a Dios, y Dios no me va a engañar a mí. Ahora, veamos entonces qué motivó a Dios salvar a un impío. ¿Cuál fue la causa que tuvo Dios para salvar a una persona como yo, un pecador entregado en su vida de maldad, en sus pasiones, en sus prácticas, en su codicia? Una persona que, sí, yo pienso en Dios cuando no tengo dinero y voy a la iglesia cuando tengo a mis hijos enfermos. Pero cuando tengo dinero, no me ven el domingo en la iglesia, me ven gastando el dinero en un mall, comiéndome unas tortillas, comiéndome una carnita, ahí que me ven. Ah, Dante tiene dinero porque mira, anda saliendo por ahí. Cuando tengo un hijo enfermo, ay sí, voy a la iglesia a pedirle a Dios que sane a mi hijo, pero se sanó la hija, se sanó el hijo. ¿Y para qué voy a la iglesia? Ya yo tengo lo que quiero. No hay relación con Dios. Ese impío lo que quiere son los beneficios o dones que Dios da. No hay relación con Dios. ¿Qué motivó a Dios salvar a un impío así? Llamarlo a arrepentimiento. Dice el versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Versículo 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por los justos, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios no envió a su Hijo por lo bueno. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, impíos, rebeldes, débiles, Cristo murió por nosotros. Observen allí la motivación de Dios enviar a su Hijo por impíos, por rebeldes, por pecadores, por gente que lo que viene es a buscar las bendiciones que Dios da y no a Dios. Lo que motivó a Dios fue su amor. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor. Un ser humano dice, mira, por Pedro vale la pena hacer este esfuerzo, este sacrificio. Tú conoces a Pedro. Pedro es una persona amable, gentil, una persona responsable. Un día yo estuve enfermo y me fue a ayudar. La gente del mundo mira a una persona así, habla de una persona que es una persona buena y dice, por esta persona buena lo voy a hacer, lo voy a ayudar.
Pero si esa persona fuera mala contigo, tú no la ayudaras. Si esa persona fuera mala, tú no le predicaras. Tú evitaras, huyeras de esa persona. Pero Dios no es como tú ni como yo. Dios no evita al pecador. Dios no aleja al impío. Dios le muestra su amor. Le muestra su amor. ¿Cómo? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El amor de Dios realmente se muestra. Dios lo revela. Éramos débiles, enfermos en nuestro pecado, impíos sin temor de Dios, motivados por los dones de Dios y no amamos a Dios. Pero ¿qué reveló Dios? ¿Qué mostró Dios? Amor. ¿Cuál fue el mayor atributo que se reveló allí? Su amor. Dios envió a su Hijo y reveló su amor. Al enviar a Jesús por una persona que no le ama, Dios estaba mostrando su amor. Al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, Dios está revelando su amor. Al Cristo morir por impíos que no lo quieren, Dios revela su amor. Quiero que entiendan eso, porque la fuente de esa gran salvación es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Su motivación fue su propio amor, un amor soberano, un amor eterno, un amor que ama cuando no es amado, un amor que ama cuando no es buscado. Dios por amor busca al impío y lo llama salvación. Dios por amor busca al impío para que se convierta. Dios por amor, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor. Y así empieza el pasaje. Mas Dios muestra su amor. Y allí expresa el hecho de Dios, las obras de Dios. Este es un amor soberano, un amor que proviene del Señor y el Rey, un amor libre. No es un amor por nuestros hechos, por lo que somos. Porque nosotros podríamos decir, yo soy bueno y por eso Dios me ama. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú eres un pecador, que tú eres un impío, que eres débil. Y entonces a ti Dios te muestra su amor a través de su Hijo Jesucristo. Quiero que miren el motivo, el objetivo, el fin. Nosotros como criaturas no habíamos hecho nada bueno. Éramos débiles, sin alcanzar el cumplimiento de la voluntad de Dios, muertos desde nuestra misma naturaleza, impíos, sin motivación de buscar a Dios. Es decir, que si Dios hubiera necesitado que nosotros le diéramos algo para que Él nos amara, nunca habría mostrado su amor. Y tú lo puedes ver eso desde el mismo libro de Génesis. Cuando Dios examina a la creación y a los hombres, ¿sabe lo que encuentra? En el Génesis capítulo 6, un mundo dañado y corrompido. ¿Quién lo corrompió? El hombre. Estamos en el 2024. Si Dios mirara el mundo, según la noticia que usted lee y que escucha a través de los medios sociales, a través del periódico, ¿cómo usted cree que está el mundo? ¿Mejor como estaba en Génesis? ¿O está dañado y corrompido? Y cuidado si peor. Porque ahora somos un poquito más. Miren cómo se están matando a millones de niños.
a través del aborto. Miren cómo se está destruyendo la familia a través de la agenda LGBT. Miren cómo las mujeres están siendo destruidas a través del feminismo radical. Cómo los hombres están siendo destruidos a través del machismo radical. Y cada una de esas filosofías que se levantan es procurando que el hombre exprese lo peor de él. Entonces, ¿cómo está el mundo? El mundo está mejor. Simplemente encienda su televisor y mire HCH. Aquí en Honduras. Mírelo, un ratito. El último minuto, ¿de qué es que habla? Hay una buena noticia. Cristo vino al mundo. No, ese no es el último minuto. Entonces, si tú miras el mundo a través de los medios sociales y el periódico, estas cosas te van a expresar lo mal que está el mundo, la desgracia que viven los hombres y mujeres. Entonces, amados hermanos, ¿usted cree que eso es motivación para que Dios muestre su amor? Yo creo que no. Eso es motivación, lo que hay en el mundo entero. A lo único que motiva toda esta maldad es a juicio. Es a juicio. Lo que vivimos hace 3 años con el COVID. Un solo virus para el mundo entero. Una pandemia mundial. Y lo expreso lo de mundial porque hay pandemias que se quedan en algunas zonas, en algunas áreas. Pero esto rompió todas las áreas. En todas partes del mundo. Señores, estamos viendo juicios de Dios. La razón, la maldad de las naciones, la maldad de los reyes, la maldad de los presidentes, las guerras, las muertes, los homicidios, los feminicidios. Eso es maldad y maldad contra la naturaleza, quemándolo todo. Eso es maldad y maldad. La misma creación gime. Ese gemir, ¿usted ha visto la persona cuando están llorando por algo que le duele en gran manera? Cuando se te muere alguien, un familiar muy querido y tú gimes, ay, con un gran dolor. La tierra, la creación, gime delante de Dios. Llora por el mal que sufre en manos del hombre. No es el amor del hombre lo que lleva a Dios a amar al hombre. No. Siendo nosotros impíos, malvados y pecadores, enemigos de Dios, Dios revela un amor libre y soberano. Un amor libre y soberano que no tiene nada que ver con el hombre. Un amor libre y soberano que no tiene nada que ver con la bondad del hombre. No tiene nada que ver con el hombre en sí mismo. Entonces podríamos concluir cuán grande es el amor de Dios, que a pesar de lo malo que somos, a pesar de que estamos destruyendo esta creación, a pesar de que estamos destruyendo nuestra familia, matando a nuestros bebés, entregándose varón con varón, hembra con hembra, tan malo que somos, Dios, a pesar de toda esa maldad, nos amó. Cuán grande es el amor de Dios, cuán sublime, cuán soberano, cuán por encima de esta terrible realidad. Sobrepasa nuestro entendimiento. La gente, algunos ateos dicen, hay tanta maldad en el mundo, ¿y dónde está Dios? Preguntan algunos ateos. Y yo me pregunto, ¿y por qué hay tanta maldad en el mundo? Por ti y por mí. Por los hombres. Es que el hombre es un impío. Está sin comunión con Dios en esta tierra. Administra esta tierra como si fuera de él. Como si fuera dueño de ella. Y por aquí pasará. Y por aquí solamente va a estar un breve tiempo. Pero la destruye, les roba, mata al otro por lo que no es suyo.
Lo que vemos aquí en esta tierra es un mundo de maldad y de impiedad. Y a eso Dios reveló su amor. A nosotros. Dios reveló su amor. Qué grande es el amor de Dios. Cuán inmenso es el amor de Dios. Cuán eterno es el amor de Dios. El amor de Dios no depende de ti ni de mí. El amor de Dios no depende de ti ni de mí. Eso es lo maravilloso de su amor, que no depende de nosotros. Su amor se revela no por nosotros, ni porque somos buenos. Su amor se revela y se expande en el mundo, no porque tú y yo seamos buenos, ni porque el mundo y las naciones sean buenas, ni porque estas guerras donde están matando miles de palestinos y miles de israelitas sea buena, ni por los que están matando en Ucrania sean buenos, ni por las naciones que están apoyando esas guerras sean buenas, sacando el dinero al pueblo para mantener guerras. No, eso no es bueno. Nada de eso es bueno. Dios revela su amor eterno sobre gente que no lo merece. Ahora, ¿cuál fue el acto de su amor? ¿Cómo vemos su amor? Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren ahí el testimonio del amor de Dios. Es un acto, el amor de Dios. Es una acción continua. Cristo muriendo por nosotros. Cristo haciéndose hombre. Cristo derramando su sangre en la cruz. Ese es el acto del amor de Dios. La palabra tiempo allí es una palabra en griego llamado kairón. Es una palabra que nos trata de explicar que fue un tiempo justo, un tiempo oportuno, un tiempo adecuado, como cuando yo digo, mire, estuve ahí en el momento adecuado. Si hubiera llegado 5 minutos tarde, no lo recibo. Si hubiera sido 5 minutos después, no recibo la bendición. Pero fue en el momento adecuado. Llegué ahí en el mismo momento que llegó. Juntos llegamos. Eso es lo que expresa esta palabra. En el momento adecuado, en el tiempo justo, Dios revela su amor enviando a su Hijo cuando la naturaleza humana estaba en su peor momento, cuando la naturaleza humana se había entregado a su pecado, cuando nosotros andábamos en nuestra maldad. En ese momento, en el momento en que estábamos entre la ira de Dios y la muerte eterna, Cristo llega en ese momento. En el momento en que Dios va a revelar su poder, lo revela amando a través de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué estado espiritual? Siendo aún pecadores. Siendo aún pecadores. Dios muestra su amor por nosotros. Cristo murió por nosotros. La revelación del amor de Dios es que Cristo murió en el día preciso. Mientras estábamos imposibilitados, enemigos de Dios, ahogándonos bajo el juicio de Dios, añadiendo maldad sobre maldad, ahí llega Cristo. El apóstol Juan, en su evangelio de Juan, en el capítulo 1 expresa que la humanidad estaba en tinieblas. Y en todo el evangelio de Juan habla de una humanidad sumergida en oscuridad. ¿Y qué dice Juan? Vino la luz al mundo. Y esa luz caminó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Hablando de Cristo. En la oscuridad, Dios revela su amor a través de su Hijo.
Y amados hermanos, quiero que medite en esto. Esto debería de hacernos ver, en primer lugar, la grandeza del amor del Señor. La bondad del amor abundante de Dios. Debería demostrarnos también nuestra condición espiritual. La necesidad que tenemos de ese amor. Y tendríamos que mirar también al Salvador. Él fue revelado, Él fue traído a nosotros para que el amor de Dios nos sanara de nuestro pecado, nos curara de nuestra maldad. Por eso, cuán importante que tú puedas entender que este evangelio que predicamos, en primer lugar, te va a revelar tu pecado. Este evangelio que predicamos, en primer lugar, va a poner el dedo sobre la llaga y la va a exprimir así. Este evangelio que predicamos te va a hacer sentir incómodo, mal en muchas ocasiones, porque Dios señalará tu pecado. Pero en segundo lugar, este evangelio que predicamos te va a revelar el amor de Dios. Porque cuando Dios pone el dedo en la llaga, es para sanarte, es para curarte, es para perdonarte, es para salvarte. Cuando Dios exprime la llaga, es para sacar lo dañado y muerto. ¿Y cómo Dios lo exprime? Revelando su amor. Revelando su amor. Cristo se hizo hombre y reveló el amor de Dios. Fue Cristo que vino a exprimir la llaga. Fue Cristo que vino a curar la llaga. ¿Con qué lo hizo? Con su propia muerte, con su propia sangre, con su propia vida. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y a veces pensamos que simplemente eso es algo físico. Soy sanado en mi cuerpo por la llaga de Cristo. No. Tu gran mal no es tu enfermedad física. Es que tú eres un enemigo de Dios. Y como tú crees que viniendo a cantar y a leer la Biblia y a escuchar un sermón en la iglesia, ya tú eres salvo, tú estás en un gran peligro. Estás equivocado. Estás equivocada. Que el amor de nuestro Dios nos constriña. Que el amor de nuestro Dios nos haga meditar, nos haga pensar, Señor, esta es mi condición de pecado, mi condición de vida, que estoy condenado. Señor, ayúdame a entender tu amor. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender su amor, porque me ama. Pero para Él revelar ese amor, tiene que señalar tu pecado. Y eso nos duele. Eso nos duele, que nos señalen el pecado. Pero es el único medio que Dios tiene para curarte. Señala tu pecado. Y luego de señalar tu pecado, te dice, tu única salvación es Jesucristo. Tu única oportunidad de perdón de pecados es Jesucristo. Porque en Él revelé mi amor. Él es mi amor hecho hombre. Queridos hermanos, este es el evangelio que tenemos que predicar. Si hablamos con la gente, si nos reunimos con la gente y le decimos lo bueno que son y las grandes oportunidades que van a tener cuando vengan a Cristo, no estamos predicando el evangelio. Ese no es el evangelio. Tenemos que decirle a los hombres, tu condición es de pecador, tu condición es de juicio, tu condición es apartado de Dios. Y si no te arrepientes por tus pecados, perecerás. Pero no me diga eso, mi amigo. Tengo que decirte la verdad, porque te amo. Tengo que decirte la verdad. No es justo que tú estés enfermo y yo te diga que todo está bien.
Dios reveló su amor. Dios reveló su amor en Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Deja ese amor con tu pecado. Deja de amar tu pecado. Aborrece tu pecado. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete. Clama a Dios que te limpie y te sane de toda maldad. Solamente en Cristo hay sanidad y salvación. Queridos hermanos, este es el evangelio que tenemos que estar predicando. Y aquí lo vemos claramente. Mientras aún éramos débiles. No se le dice al hombre aquí que es fuerte, es débil. Cristo murió por los impíos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, Él sigue repitiendo lo que somos. Esto es lo que tú eres. Esto es lo que tú eres. Esto es lo que tú eres. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Cristo Jesús vino a morir por tu pecado. Cristo derramó su sangre por tu alma. Cristo vino a salvarte. En el evangelio hay una muy mala noticia. En el evangelio hay una muy buena noticia. Pero las dos deben de predicarse. Así que, amado hermano, que Dios nos conceda poder predicar este evangelio. Un evangelio donde le enseñamos a la gente su pecado y donde le mostramos a la gente el amor de Dios en Cristo Jesús. No le demos a la gente otra medicina. Porque si le damos otra medicina, no es lo que Dios mandó a predicar. ¿Será entonces el evangelio de la prosperidad que tú le estás dando? Ven a la iglesia, te va a ir muy bien, todo será una bendición, tú vas a sembrar 10 y Dios te va a devolver millones. Tú tienes que hacer un pacto con Dios en el que tú vienes y das tu casa o das tus bienes, das tu cosa, das tu vida y entonces Dios te devuelve. Ese es el evangelio de la prosperidad, pero no es el evangelio de Cristo. Es un evangelio falso. Eso no es evangelio. Pero eso es lo que se está predicando en el día de hoy en las iglesias, aquí en Honduras, en Estados Unidos, en México, en toda parte del mundo. Porque el diablo ha procurado que haya iglesias falsas para que la gente, el impío, el pecador, el enemigo de Dios, vaya a esos centros de engaño y se sienta ahí tranquilo y en paz con su pecado. Estoy en paz con mi pecado. Tú ves, aquí sí se predica la palabra de Dios. No, ahí no se predica la palabra de Dios. Que Dios nos traiga un verdadero arrepentimiento, convicción, el que podamos entender que cuando éramos débiles y pecadores, Dios reveló su amor a través de su Hijo. No a través de un negocio, no a través de una casa, de un carro. Tú ves que Dios está conmigo, dicen algunos. Dios me ha bendecido. Yo tengo una casa propia, grandísima. Tengo un negocio, tengo un carro. Dios me ha bendecido. Ese es el engaño. Parece que está todo bien. Parece que va todo caminando. Parece que está todo solucionado. Ese es el engaño. Y aún así seguimos siendo enemigos de Dios. Y por eso la desobediencia, al no guardar el día del Señor, al no honrar a nuestros padres, por eso no amamos a nuestra esposa, la mujer no se somete a su esposo, una rebeldía en todo. La iglesia hay que cambiarla, porque ahora es el otro elemento. La iglesia está siendo atacada desde dentro. La gente viene aquí a la iglesia y le dice, pastor, hay que cambiar esto. Vamos a cambiar la manera del mundo. Y si no, me voy, pastor. Y yo soy el que diezmo aquí. Esa es la guerra que hay ahora dentro de las iglesias. Y los pastores e iglesias que se inclinan ante esa gente porque le tienen miedo al diezmo, porque le tienen miedo a que no lo van a apoyar, destruyen la iglesia de Cristo. Es lo que está pasando aquí. Y no podemos permitir que la gente
venga con su propia agenda a imponerla a Dios y a su pueblo. No es la agenda del mundo, ni lo que está pasando en el mundo. Si no dicen conforme a las Escrituras, es porque no les ha amanecido. Si no hablan conforme a la palabra de Dios, es porque no son cristianos. Esa es la única, es el único equilibrio que da la Biblia. No da otro equilibrio. A mí me han dicho, pastor, vamos a basarlo equilibrado. Y digo, bueno, si yo lo veo aquí en la Biblia, lo hacemos como dice la Biblia. Ese es el equilibrio que yo busco. No me interesa otro equilibrio. Mitad con el mundo y mitad con Dios. Mitad con el diablo y mitad con Dios. No, no es así. O es todo o nada con el Señor. Entonces, ese es el camino que hay que tomar. Así que, amados hermanos, estad firmes en el Señor, predicando el Evangelio de Cristo. No el Evangelio de ser prósperos, ni el Evangelio de lo que yo quiero. Bueno, hermanos, vamos a terminar aquí para orar y vamos entonces a pasar al receso. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque en el estado de muerte espiritual en la que nos encontrábamos, tú revelaste tu amor y nos salvaste, no por nada bueno que hay en nosotros, sino por tu amor, y entregaste a tu Hijo para sanarnos y salvarnos de toda esa maldad y pecado. Concédenos, Padre, continuar creyendo este Evangelio, predicando este Evangelio, amando este hermoso Evangelio. Bendícenos, es en el nombre de Cristo. Amén.